Chicos, ya todos terminaron el control. Quería saber cómo creen que les fue. Ya, Por dos. ya. Profe, consulta, ¿podremos revisar este control ahora o...? O Vamos a sea, revisar solo una pregunta que en general les fue mal, ¿ya? Porque ya, profe, gracias. hay compañeros que les fue súper bien y hay algunos que les fue bastante mal, ¿ya? Entonces como que casi no hay intermedios, ¿ya? Como que, o no sé si tuvieron problemas para estudiar o porque como que se ve como que o muy mal o muy bien, ¿ya? Recuerden, si tienen dudas cuando están estudiando, me escriben, ¿ya? Yo contesto los correos. ¿Ya? Fue una pregunta que contestó el 16% del curso, ¿ya? Que eso creo que es 1 o 2 personas, ¿ya? Tenemos un 7 por si acaso, hay alguien que sacó un 7. ¿Ya? Con respecto al monitoreo de drogas, es correcto. La concentración sérica de un fármaco se puede modificar por interacción con otro fármaco. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Qué piensan ustedes? Si no lo hubieran pasado. Que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podría interaccionar y podría afectar su metabolismo, ¿ya? La segunda, hay que tener en consideración el metabolismo del fármaco para saber qué medir en la sangre. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Ya, Nicolás dice que no. Sí, que sí, porque muchas veces lo que nos podría, por ejemplo, generar la intoxicación puede ser el metabolito del fármaco. O si yo quiero ver cuánto está actuando ese fármaco, la forma activa puede ser no la que yo me estoy tomando, sino que también cómo se metaboliza ese fármaco. Entonces, recuerden, teníamos que ver qué estudiar, cómo medir y cuándo medir. Ya, eso era súper importante. Y finalmente, ¿es necesario monitorear fármacos con bajo índice terapéutico? Acá el compañero o compañera piensa que no. ¿Ustedes creen que sí o que no? Ya. Yo les dije que cuando teníamos un bajo índice terapéutico había que subir mucho la concentración del fármaco. Entonces iba a quedar justo muy cerca de la línea donde ya me puede generar una intoxicación. Entonces sí es necesario monitorear fármacos con bajo índice terapéutico. Como vimos, por ejemplo, la fenoteína, que es un antiepiléptico, es un fármaco con bajo índice terapéutico. ¿Ya? Eso para que no se les olvide. ¿Ya? Esta en general generó dudas, ¿ya? Pero hubo alguien que la tuvo correcta, ¿ya? Esa les quería mostrar, chicos. Son todas, Yanis, ¿ya? Yo les corregí el mapa conceptual. ¿Vieron mis comentarios? ¿Sí o no? ¿O no Sí, profe. pudieron? Ya. Chicos, en general yo les bajé muy poco porque se notaba que habían hecho un muy buen trabajo, entonces de repente podía faltarles cosas, pero en general la mayoría del curso vio el feedback y hizo un muy buen trabajo, ¿ya? Igual había harta información en la revisión, ¿ya? Y quería felicitar en particular a los dos parejas, a Cristian Ibarra con Kevin Olivares, ¿ya? Y a Millaray Durán con Nicolás Yacín, ¿ya? Que hicieron un muy buen trabajo, chicos, ¿ya? Eso. Ya hay un solo grupo. Ya hay un solo grupo, no es que sacó abajo 6, pero en general súper buenos trabajos. ¿Ya? Ahora yo les quiero dejar otro trabajo porque nos quedan todavía un mapa conceptual, 2 controles y después hay una presentación de un caso clínico. ¿Ya? Entonces, para que no se les venga tan pesado el fin de semestre con la solemne 2, después los exámenes, les voy a mandar ahora el mapa conceptual. Es una revisión
que tiene varias páginas, tiene como 10 páginas, pero es porque tiene mucha figura y mucho tabla, ¿ya? No es necesario que en el mapa conceptual incluyas ni las figuras ni las tablas, la información de esas, ya solo lo que esté en el escrito, ¿ya? Porque así también no se les hace tan pesado. ¿Ya? Y nuevamente es en español y va a ser de la vitamina B12, ¿ya? Que va a tener que ver con la clase que vamos a ver hoy. ¿Dudas de algo que se acuerden del control que les haya generado dudas así en particular? ¿Que quieran preguntar? Ya, perfecto. Ya chicos, el control se acababa a las 11:20, así que a partir de... Igual ya podrían ver sus puntajes, ¿ya? Al final de la clase igual los pueden ver. Joshua me pregunta por la presentación del caso clínico. Sí, ese lo vamos a revisar ya cuando estemos más cerquita, una semana antes. Sí, es en grupos y es una presentación acá a los compañeros. Es una presentación de Power. Ya hoy día yo les voy a cargar el mapa conceptual 3, ¿ya? Y ahí terminamos con los mapas conceptuales, chicos. ¿Ya? Entonces hoy vamos a, como ahora estamos viendo los sistemas, vamos a revisar lo que es la bioquímica del sistema digestivo, ¿ya? Para ello, vamos a comenzar recordando lo que es la nutrición, ¿ya? ¿Cuál es la función de la nutrición? La nutrición comprende la ingesta de alimentos y nutrientes y su posterior utilización por el organismo, ¿ya? Es súper importante que nosotros podamos utilizar los nutrientes que estamos ingiriendo. ¿Por qué? Porque necesitamos la energía y necesitamos sustancias necesarias para el desarrollo del organismo. Por ejemplo, vamos a tener el agua, las sales minerales, las vitaminas, los glúcidos o azúcares, los lípidos o grasas y las proteínas, ¿ya? Entonces, nosotros debemos nutrirnos y para nutrirnos debemos ingerir y absorber los alimentos. Y para ir haciendo un recordatorio o para ver lo que a ustedes se les ocurre, creo que me cuenten, acá vamos a usar un Jamboard que les voy a compartir el vínculo. ¿Qué enfermedades ustedes conocen que van a afectar el sistema digestivo? ¿Qué enfermedades ustedes conocen? ¿Qué enfermedades se les ocurre que podrían afectar este sistema? Profe, ¿Sí? aquí hablamos a nivel de estómago y de colon, ¿verdad? Lo que usted quiera del sistema digestivo. Ya, profe. Lo que se le ocurra, ¿ya? Y vamos a hacerlo igual que la clase pasada, que ahí les dejé el link por el chat. Y la idea es que vayamos poniendo, vamos a poner acá el Jamboard, y la idea es que vayan poniendo estos post-it, que eran estas notas adhesivas, con lo que ustedes piensen qué enfermedades pueden afectar el sistema digestivo. Recording stopped.
Ya chicos, pueden seguir participando, pero vamos a empezar a ver las que, los que ya pusieron, ¿ya? Acá, gastritis aguda o crónica. Súper bien, vamos a tener dos tipos de gastritis que van a afectar a mi estómago, ¿ya? Por ahí, las úlceras. También van a haber úlceras que van a afectar a mi estómago. El reflujo que vamos a tener problemas a nivel de la válvula, que vamos a tener entre nuestro esófago y nuestro estómago, que va a permitir que se devuelva un poco esta comida y va a generar daño en el esófago. ¿Por qué creen que genera daño en el esófago el reflujo? Por la acidez. Por la acidez que va a venir del estómago, donde vamos a secretar ácido. ¿Ya? Acá, colon irritable, síndrome de intestino irritable, ¿ya? Ahí vamos a tener un intestino que está inflamado. Enfermedad de Crohn, súper. Parásitos, también podríamos contraer parásitos. Intestino irritable, vesiculitis. ¿Quién puso esto? Para que nos cuente un poco más. Ya, la vesícula. Chicos, la vesícula, se las quiero pasar en la clase de cáncer. ¿Por qué? Porque ahora ha bajado un poco, pero hay una alta prevalencia de cáncer de vesícula en nuestra población, ¿ya? Entonces la vesícula la quiero dejar para la clase de cáncer, ¿ya? Y la colelitiasis, que finalmente va a ser que vamos a tener estos cálculos que en la clase pasada los vimos en el riñón, ahora pueden haber cálculos en la vesícula, ¿ya? Y las hemorroides también, por ahí abajo, ¿ya? Muy bien, chicos. Con eso vamos a seguir con nuestra clase. Recording in progress. ¿Cómo se va a organizar nuestro sistema digestivo? Vamos a tener distintas capas. Vamos a tener una capa de mucosa que vamos a tener en el interior de nuestro tubo, y porque a mí me gusta decir que nuestro sistema digestivo es un tubo que conecta boca y finalmente con el ano, ¿ya? Todo una estructura de un tubo, aunque tengamos el estómago que es más grande, va a ser finalmente un tubo, ¿ya? Vamos a tener esta mucosa, donde vamos a tener, la mucosa puede ser absortiva en el intestino, puede ser secretora en el estómago, por ejemplo. Ya vamos a tener después una submucosa donde vamos a tener la vascularización. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos absorber hacia el resto de nuestro organismo si es que no tenemos vascularización, no tenemos esta sangre que va a irrigar el tejido y que va a recibir estos nutrientes. ¿Ya? Y luego vamos a tener también capas musculares, que las capas musculares van a permitir esta peristalsis que va a generar que tenga un sentido. ¿Ya? Nosotros vimos el reflujo es una enfermedad, ¿ya? Nosotros necesitamos que nuestro sistema digestivo tenga una dirección. Y nos vamos a ir directo al estómago para ver las primeras patologías. Cómo está la anatomía del estómago. Nosotros vamos a tener estas vellosidades, ya donde va a estar nuestra mucosa, que va a tener distintos tipos celulares, y de acuerdo al tipo celular va a ser lo que se va a secretar, ¿ya? Por ejemplo, en la parte que vamos a tener más hacia la base, vamos a tener una secreción de moco, acá, antro y píloro, de moco y bicarbonato. Pero en nuestro estómago, nosotros sabemos que secreta ácido. ¿Por qué necesitaremos, en la parte acá de abajo, moco y bicarbonato? Chicos. Yanis dice, a partir del bicarbonato se elabora el ácido. Si a nosotros nos faltara ácido, teniendo bicarbonato, podemos hacer la reacción, ahí liberaríamos, ¿ya? Nosotros con el bicarbonato vamos a atrapar
el ácido, más que generar el ácido. Ya vamos a generar, a través del ácido carbónico, vamos a generar CO2 con el bicarbonato. ¿Ya? Nicolás, muy bien, es un amortiguador de pH. No sé si se acuerdan de clase ácido-base. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos amortiguar el pH? ¿Por qué creen que necesitamos amortiguar el pH? Si nosotros necesitamos que nuestro estómago acá sea ácido. ¿Qué creen? Después acá en el intestino, dice usted. Ya, podría ser que por eso aquí necesitamos que no sea tan ácido, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando tenemos nuestras criptas, en nuestras criptas nos convendrá que todo esto esté súper ácido. Acá, ¿ustedes creen que a estas células les hace bien tanto ácido? Ya, ahí Álvaro dice, por la mucosa gástrica, ¿ya? Vamos a tener que, esto igual lo vamos a tener que proteger. Ya vamos a eliminar algunas células porque sí generó daño, pero necesitamos amortiguar con nuestro bicarbonato, ¿ya? Y acá principalmente vamos a tener más bicarbonato y moco en la entrada y en la salida del estómago, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vamos a prevenir también el reflujo y este daño del ácido si es que logramos secretar suficiente bicarbonato. Ya siempre con moco para ir, también tenemos que lubricar nuestras células. Y acá les voy a mostrar la primera de nuestras, de una de las patologías, es la Helicobacter pylori. Nadie la mencionó. ¿La habían escuchado hablar? Podría llegar a ser, pero es una bacteria, ¿ya? Que va a generar, puede generar gastritis y puede llevar a cáncer gástrico, ¿ya? En nuestro país, el 70% de la población tiene Helicobacter pylori. Que sea normal, chicos, porque el 70% de la población lo tiene. ¿Significa que es bueno? No, ¿cierto? Ya, entonces acá se acuerdan cuando nos fuimos a los intervalos de referencia y lo mismo cuando vimos con la TSH en el mapa conceptual. Nosotros podemos tener una normalidad en la población, pero eso no, estadística, pero eso no significa que, que estemos sanos, ¿ya? Muchas veces se coloniza durante la infancia y se mantiene muchos años, ¿ya? Pero de manera sintomática. Pero puede llevar a trastornos, ¿ya? Podría ser que ahí esté nuestra bacteria, el Helicobacter pylori, y nunca genere nada, ¿ya? Pero puede llevar a generar gastritis, ¿ya? Va a generar una gastritis aguda de varias semanas de evolución y luego se va a volver crónica en la mayoría de los pacientes, ¿ya? Acá tenemos que podemos tener la gastritis crónica que puede llevar a enfermedades digestivas, por ejemplo, esta gastritis puede llevar a úlceras, puede llevar a cáncer gástrico, pero acá miren, del 100%, el 2% va a generar el cáncer gástrico, ¿ya? Podría desarrollarlo, pero en un bajo porcentaje, ¿ya? Y también puede llevar a enfermedades hematológicas. ¿Por qué? Porque esta gastritis podría llevar a que no absorbamos bien nutrientes. Por ejemplo, anemia ferropénica, acá. ¿Qué no absorberíamos, chicos?
en la anemia ferropénica? ¿Qué no estamos absorbiendo? Hierro. Hierro, ¿ya? Vamos a tener déficit de cobalamina, que es la vitamina B12, o también puede llevar a cáncer de colon. ¿Cómo se genera y cómo esta bacteria va a invadir? ¿Ya? Debe sobrevivir y adaptarse a un medio agresivo, ¿ya? Recuerden, esto va a ser en mi estómago es ácido, ¿ya? Pero, ¿qué tiene esta? Acá tenemos nuestra bacteria, la Helicobacter pylori, va a tener ureasa, que es una enzima que va a hidrolizar la urea y así genera amoníaco. Y con el amoníaco, que es una base, va a neutralizar la acidez. Y así va a lograr colonizar el epitelio gástrico, ¿ya? Se va a defender de este ácido, ¿ya? Y de esta manera va a entrar, va a colonizar nuestro epitelio y va a quedar ahí, miren, acá. En nuestro epitelio gástrico, ahí va a quedar nuestra Helicobacter pylori. ¿Cómo nosotros logramos detectar que una persona tiene esta Helicobacter pylori? Vamos a depender de esta ureasa. ¿Por qué? Nosotros podemos dar al paciente una urea, ya, con un carbono marcado, ya. Carbono radioactivo, que es el carbono 3. Entonces se le da esta urea, y como esta Helicobacter pylori tiene esta ureasa, la va a cortar, y la va a cortar, y va a generar acá CO2. Y este CO2 lo vamos a expirar. Y vamos a poder detectar el CO2 que viene de la urea por este carbono 3. Y miren, chicos, acá tenemos la cantidad de pacientes, por ejemplo, los sanos y los enfermos, y acá vamos a tener la medición de este CO2 marcado. ¿Ven? Acá están los controles sanos, y ven que aquí no hay pacientes en este rango, entre 3.5 y 5. Acá, chicos, ¿ven que no hay pacientes? Sí, profe. Ya, ¿ustedes creen que, acá teniendo los sanos y los enfermos, creen que este es un buen test para detectar Helicobacter pylori? ¿Creen que es bueno o es malo? ¿O lo deberíamos cambiar, buscar otro? Es como cara y sello. O sea, 50% de probabilidades de que el test me funcione. O sea, si yo detecto aquí, por ejemplo, si yo tuviera pacientes en 3.5, ¿podría saber si son enfermos o sanos? ¿Ustedes creen que es al azar este test? Pero acá no se detecta gente, porque acá Yanis dice que es difícil, pero acá no hay pacientes que estén en este intervalo. O diciéndolo en otras palabras, ¿los enfermos están bien separados de los sanos? Viendo este gráfico, chicos. ¿Es un buen test o no es un buen test? ¿Qué creen? ¿Ustedes lo cambiarían? Yanis dice que no es un buen test. A ver, levántenme la manito quienes creen que no es un buen test. Ya, levanten la manito quienes creen que es un excelente test. Tengo solo una mano, nadie piensa nada.
Ya, chicos, ¿es un buen test o no? Viendo este gráfico. Empecemos a repasar. Ya, levanten la mano quienes creen que es un buen test. Recording stopped. Ya, tenemos 2 votos. ¿Quiénes creen que es un mal test? Ya, sirven las manitos levantadas para arriba, porque ahí me aparecen arribita, chicos, ¿ya? Ya, teníamos 3 votos para que es un mal test. Chicos, acuérdense, para que fuera un buen test con una alta sensibilidad y alta especificidad, tengo que lograr distinguir las 2 poblaciones. Acá vamos a tener las 2 campanas de Gauss de los enfermos y los sanos completamente separadas. ¿Ya? Miren, acá están los enfermos. No hay nadie en el intervalo, acá, en este intervalo. Por lo tanto, yo puedo poner aquí mi límite de referencia y va a separar perfectamente a los enfermos de los sanos. ¿Camila tiene dudas o había quedado la mano levantadita? Ahí. Entonces es un test con una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Ya? Detecta muy bien a los enfermos que los sanos. ¿Y por qué? Porque finalmente este CO2 va a venir de la urea, que Recording in fue progress. degradada por la ureasa que va a estar en el Helicobacter pylori. ¿Cómo se trata el Helicobacter pylori? Acá y acá también para la gastritis, vamos a tener exceso también de ácido, entonces vamos a tener que inhibir las vías que inducen la secreción de ácido. Por ejemplo, la histamina induce ácidos, la gastrina induce el ácido, ¿ya? Los antiácidos acá para la bomba de protones, ¿ya? Porque tenemos una bomba acá que nuestros protones van a estar en el intracelular y van a salir, ¿ya? ¿Conocemos algún inhibidor de una bomba de protones? Por ejemplo, acá sí. El omeprazol, ¿ya? Y el omeprazol se vende, a ver si nos vamos un poco a la parte comercial, es de venta directa, ¿puedo llegar y comprar el omeprazol? Sadi dice que sí. Se debería vender con ¿Qué receta saben? por el alto, porque los últimos años como que se ha tomado más, entonces se lo toman como casi un paracetamol, digamos, pero debería ser más controlado. Ya, Es que para fármacos muy fuerte actúa como recubridor de estómago, pues. ya. Uno dice recubridor de estómago. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo el ácido. Pero debería ser normal una persona que no tiene ninguna patología. ¿Deberíamos inhibir el ácido en el estómago? No. No, ¿cierto? Es para alguien que tiene una patología o, por ejemplo, que tiene un reflujo porque finalmente le va a generar daño en el esófago. Y muy bien, como dijo Nicolás, se empezó a abusar del omeprazol, ¿ya? Así que si ustedes le venden omeprazol sin receta, eso está contra la norma ahora, ¿ya? La norma dice, se exige receta para todos los derivados y todos los que sean de la familia del omeprazol, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente empezó a abusar de esto. Y no es bueno inhibir una bomba de protones. ¿Por qué? Porque necesitamos el ácido. ¿Por qué? Porque con el ácido vamos a digerir, ¿ya? Si no, vamos a inhibir la digestión. ¿Por qué? Porque las enzimas que digieren se activan con el ácido. ¿Ya? Y acá vamos a tener que, por ejemplo, para el Helicobacter pylori, si ya me está generando, ya uno logra detectarla, ¿por qué? Porque no me van a hacer el examen de rutina si el 70% de la población tiene Helicobacter pylori. El examen se va a hacer cuando ya está generando daño, ¿ya? O veamos algún síntoma.
Clem- Recording stopped. Perdonen chicos, si me pueden dar un minutito. Perdonen chicos, con esto de la cuarentena, ahora está mi hijo en la casa, entonces me vino a pedir cosas. Recording in Ya, entonces progress. nos habíamos quedado de que no es bueno los antiácidos abusar de ellos, y con respecto al Helicobacter pylori, si ya genera síntomas, lo podemos tratar con antibióticos, ¿ya? Para eliminarlo, ¿por qué? Porque es una bacteria. Ya, con respecto a las Profe, secreciones, sí, consulta, ¿el misoprostol tiene la misma función que recubre el estómago? ¿Qué es lo que hace? el miso, deme el nombre y se lo busco, porque no lo conozco. ¿Cómo es? Misoprostol. Incluso ahí atrás tiene la imagen que tenía atrás. A ver, Un poquito abajo. misoprostol. Ay, De azul, de azul. Entre la célula parietal y epitelial. Sí. Debería, claro, acá vamos a generar cambios en la prostaglandina, y las prostaglandinas finalmente van a inhibir esta secreción de ácido, ¿ya? Entonces van a actuar acá, ¿ya? Lo más probable es que este misoprostol, si funciona como antiácido, debería inducir esta vía, ¿ya? Pero igual se lo voy a buscar bien, Ya, profe, gracias. ¿ya? Entonces, finalmente tenemos las secreciones estomacales. Este jugo gástrico va a ser el que va a generar estas gastritis, se va a inducir este jugo gástrico, vamos a tener las gastritis. ¿Y por qué es importante el jugo gástrico? ¿Por qué? Porque necesitamos la pepsina. Y la pepsina va a venir desde el pepsinógeno, y al estar en un estado ácido, vamos a tener la pepsina y vamos a poder atacar las proteínas. ¿Por qué creen chicos que necesitamos activar la pepsina? Y no la pepsina la secretábamos así, tal cual. ¿Por qué creen que la pepsina tenemos que activarla? No viene ya activa. Me sería más fácil que viniera ya activa. ¿Por qué creen? A ver, que ¿alguien se le ocurre por qué la pepsina tengo que activarla?
Profe, puede ser porque actúa quizá en condiciones específicas, puede ser. Ya, pero necesitamos esas pH, quizá condiciones un específicas. pH. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos las condiciones específicas? Y no las hacemos actuar de por sí. Quizás para que no se degrade o no actúe, o sea, no reaccione de una manera diferente, no sé. Ya, para que no se degrade, ya. ¿En qué va a actuar la pepsina? En las proteínas. Si yo, esta pepsina, por ejemplo, que viniera ya va a venir, viniera, por ejemplo, de un órgano X, y yo tuviera la pepsina en el órgano, ¿destruiría ese órgano? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo destruir un órgano con pepsina? ¿O las células del órgano? Yo creo que no, porque igual depende como del medio donde está la pepsina, o sea, creo que funciona como a pH más ácido. Ahí es porque yo la voy a activar desde el pepsinógeno, ¿ya? Y yo la tengo que activar, ¿por qué? Porque solo en ese pH ácido necesito la pepsina en mi estómago, ¿ya? Porque si yo degrado proteínas, las proteínas son la base estructural de mis células, todas las enzimas son proteínas. Por lo tanto, yo podría destruir proteínas desde donde yo estoy secretando el pepsinógeno y no donde realmente quiero, que es en el estómago, ¿ya? Entonces, por eso tiene que venir como la forma inactiva y en presencia del ácido, por eso necesitamos el ácido en el estómago, ¿ya? Si no, después vamos a tener problemas de degradación de proteínas, si tomamos estos antiácidos, ¿ya? Y ahí se forma la pepsina y podemos generar la digestión, pero solo en el estómago. Y vamos a tener distintos tipos de secreciones, el bicarbonato, ya para evitar la destrucción del tejido. Ya desde las células parietales, vamos a secretar ácido gástrico, que activa la pepsina y va a matar las bacterias, ¿ya? Pero que acuérdense que hace el Helicobacter pylori y evita esto, ¿ya? Factor intrínseco que va a permitir la absorción de la B12. La histamina va a estimular la secreción de los ácidos, las pepsinas y las lipasas van a digerir proteínas y ácidos, y luego vamos a tener la gastrina y la somatostatina, que van a ser hormonas que van a estimular o van a inhibir la secreción del ácido, ¿ya? Entonces acá vamos a tener distintos tipos celulares. Eso con respecto al estómago, ¿ya? Les quería presentar el exceso del tema de los ácidos y la Helicobacter pylori. Ahora nos vamos a ir al intestino delgado, ¿ya? En el intestino delgado va a haber absorción. Por lo tanto, si nosotros alteramos el intestino delgado, ¿qué va a ocurrir, chicos? Si se altera el intestino delgado. Nicolás, ahí se cortó. Como alteraciones nutricionales, ya las proteínas no podrían ser absorbidas y todo lo fundamental como para el organismo. Exacto, va a ser la absorción principal de nutrientes, ¿ya? Vamos a tener absorciones de glucosa, absorción, por ejemplo, de proteínas y de lípidos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una patología que afecte el intestino delgado, vamos a tener una mala absorción. Y acá les presento, vamos a tener distintos tipos de diarrea, ¿ya? Acá a nivel intestinal vamos a tener vamos a tener problemas a nivel del intestino, ¿ya? Vamos a tener una diarrea secretora, ¿ya? Acá va a haber un transporte anormal de iones y líquidos a través de los enterocitos. Los iones y los líquidos van a quedar fuera de esta, no se van a poder absorber y lo vamos a eliminar por las heces en la diarrea. Por lo tanto, vamos a tener mayor osmolaridad en esta diarrea, ¿ya? Vamos a tener una
van a disminuir los iones que vamos a poder absorber, ¿ya? Acá ocurren, por ejemplo, vamos a tener el síndrome de Zollinger-Ellison, que va a ser una gastritis, un gastrinoma. Vamos a generar esta gastrina, se va a estar secretando por un tumor, por lo tanto vamos a tener mucho ácido, y ese ácido finalmente va a generar esta diarrea, ya va a generar cambios a nivel de mi intestino. Y igual después vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. La osmótica, acá vamos a poder ver que va a ceder si nosotros ayunamos. En la secretora, aunque hay ayuno, se sigue eliminando la diarrea, ¿ya? Y acá vamos a tener que hay mala absorción de azúcares, ¿ya? No vamos a poder absorber azúcar, ¿ya? Si ponemos sobredosis de laxantes o solución de limpieza colónica. ¿Cuándo utilizaremos esto? Porque dice solución de limpieza colónica. ¿Esto se utilizará, chicos? Para la colonoscopía, súper bien sabe, ¿ya? Después vamos a tener una diarrea inflamatoria, ya acá va a haber lesión del epitelio, y vamos a encontrar productos patológicos en las heces, ¿ya? Si empieza a destruirse este tejido, vamos a encontrar sangre y vamos a encontrar pus, ¿ya? Y estos son las enfermedades intestinales inflamatorias o una colitis infecciosa, ¿ya? Que llegue un patógeno y que el patógeno empiece a generar esta lesión del epitelio. Y finalmente vamos a tener la motora, que esta se va a disminuir el tiempo de tránsito intestinal. Entonces va a haber hipercontractilidad y finalmente vamos a tener que la diarrea va a ser, ¿por qué? Porque nos demoramos muy poco y fue muy rápida el paso por el intestino. Y esto normalmente es en el síndrome de intestino irritable, ¿ya? Que tiene diarrea. Vamos acá, les quiero mostrar un ejemplo de la diarrea secretora, que es con el cólera, ¿ya? Y el cólera, ¿qué va a generar? Va a generar cambios intracelulares, que va a generar que se libere cloro, sodio, potasio y agua en los intestinos. Por lo tanto, vamos a tener un montón de electrolitos y vamos a perder muchos electrolitos. Esto podríamos ver si es una diarrea secretoria por la pérdida de electrolitos. Entonces, si hacemos probamos en el laboratorio, vamos a ver que hay una pérdida de electrolitos, ¿ya? Por lo tanto, debemos reponer. ¿Y cómo podemos reponer estos electrolitos, chicos? Con una diarrea secretora. Tendremos que tratarla. Esta no ya, Gatorade, ya. El Gatorade no va a tener exactamente los electrolitos que necesitamos, ¿ya? Tenemos que ver, por ejemplo, que si falta glucosa, si perdimos también cuánto sodio perdimos, ya, si perdimos potasio, ya. Entonces, no es exactamente lo mejor el Gatorade, ya. Y esta, recuerden que no va a pasar con el ayuno. Entonces, yo aunque deje de comer, ya en el laboratorio de fisio, ya muy bien, una que fuera hiperosmolar, ya, para reponer los electrolitos. ¿Ya? Normalmente dan hay unas sales de hidratación que son unos sobrecitos y que uno se los prepara en la casa, ¿ya? Y es como que te estuvieran dando el suero fisiológico. No sé si los conocen. ¿Conocen las sales de hidratación? Exacto, hasta con sabor. Sí. Yo encuentro que son súper malas, así que ojalá el sabor también para los adultos. Pero es como un suero que uno se lo está tomando y finalmente igual no va a ser muy rico porque va a tener también alta concentración de sodio. La osmótica, chicos, acá vamos a tener, había una mala absorción de azúcares, intolerancia a la lactosa. ¿Quién no conoce? A ver, ¿conocen a alguien con intolerancia a la lactosa? Ya, muchas personas, ¿ya? Dicen que podría ser porque estamos tomando leche cuando no debiésemos, ¿ya? Pero también lo bueno de la leche es que va a generar el calcio, ¿ya?
Sí, porque finalmente nuestro organismo, normalmente estas cosas son crónicas, entonces no es que, como si fuera aguda, yo diría ya, se tomó la leche y se desarrolló, pero muchas veces, como es crónico, va a ir de a poco y de repente se va a manifestar, ¿ya? Y esto va a tener que ver, ¿por qué? Porque hay, vamos a tener lactasa en nuestro intestino, ¿ya? Y esta lactasa va a poder hidrolizar la lactosa, ¿ya? Y la va a hidrolizar y vamos a generar glucosa, ¿ya? ¿Qué ocurre? Si nuestra lactosa no se hidroliza, nosotros vamos a tener acá microorganismos, ¿cierto? Nuestra microbiota. Y esta microbiota va a generar que fermente la lactosa. ¿Y qué ocurre acá, chicos? Miren, ¿qué hay acá? ¿Lo pueden leer? ¿Qué leen ahí? No pueden leer ya. Metano, CO2 e hidrógeno. ¿Qué son estos, chicos? ¿Estos compuestos qué son? ¿Gases? Gases. Por lo tanto, ¿qué pasa con las personas que pierden esta lactasa? ¿Qué eso es lo que ocurre? Pierden esta lactasa y queda la lactosa no hidrolizada. Y se generan estos gases. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo? Meteorismo, ya se hinchan. ¿Por qué? Porque tenemos gases en nuestro intestino. ¿Ya? Y además generan ácido láctico y agua que va a derivar en una diarrea. ¿Ya? Y acá vamos a tener otro test para ver esta intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Normalmente vamos a la lactosa ingerida y acá vamos a tener la glucosa. Desde la lactosa vamos a generar glucosa. Vamos a ingerir lactosa, pero la glucosa en plasma no va a aumentar por la lactosa. ¿Por qué? Porque la lactosa no se pudo hidrolizar. ¿Y qué ocurre? Vamos a tener la lactosa, y esta lactosa, como se va a metabolizar a este oxígeno, nosotros vamos a poder detectar este hidrógeno este hidrógeno lo vamos a detectar en el aliento. Entonces está el test de hidrógeno, que nosotros vamos a poder ver si esta aumenta cuando le damos una sobrecarga de lactosa a los pacientes. ¿Ya? Entonces así podemos detectar que una persona tiene intolerancia a la lactosa, ¿ya? Cuando llegó por los síntomas de cólicos abdominales, meteorismo y diarrea. Acá dice que algunos pacientes, también hay personas que dicen, no puedo dejar la leche, no puedo dejar, por ejemplo, los quesos, entonces se comen estos productos y se administra lactasa derivada de bacterias, ¿ya? Que viene en forma de comprimidos. Entonces también se podría tratar. Y tenemos las diarreas inflamatorias por infecciones agudas, enfermedades inflamatorias intestinales, y las motoras que podríamos tener en intestino irritable, o problemas endocrinos como hipertiroidismo, diabetes mellitus, y en situaciones de estrés, ¿ya? Esto se da mucho en nuestra sociedad, el colon irritable. Alguien lo mencionó por ahí. La mayoría lo ha escuchado hablar, ¿o no, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces esto puede generar una diarrea que es la diarrea motora, ¿ya? Que finalmente se demoró menos tiempo. ¿Por qué? Porque este colon está irritado, entonces se demora menos en pasar. Y acá también podríamos tener problemas de absorción si se demora muy poco en pasar nuestro colon. En el intestino grueso, entonces ahora vamos a empezar a juntar intestino delgado con intestino grueso. Vamos a tener que acá se va a absorber los minerales, el agua y las vitaminas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque acá van a actuar también las bacterias que habitan el colon, ¿ya? Y lo que no se ingiere se convierte en heces. Entonces, si nosotros no se absorben, que no se absorbieron, formaron la heces. Si nosotros teníamos la diarrea secretora, que finalmente no podíamos absorber los electrolitos, estos los vamos a perder. ¿Por qué? Porque no se pudieron absorber.
Vamos a tener acá que también vamos a producir moco en el intestino grueso y vamos a tener nuestra microbiota intestinal, ¿ya? Nosotros ahora también se hacen estudios para ver si una persona puede estar predispuesta o no a alguna patología, estudiando los tipos de bacteria que tenemos, ¿ya? Y miren, 100 trillones de microorganismos tenemos en nuestro intestino, ¿ya? Pero son específicos de ese intestino, ¿ya? Nosotros podríamos infectarnos con, por ejemplo, Escherichia coli, que no va a ser específica a la microbiota, y sí va a generar una infección, ¿ya? Vamos a tener acá, va a haber funciones de nutrición, y con la absorción de vitaminas. Entonces, si tenemos problemas en la absorción de vitaminas, va a ocurrir en el intestino grueso. Y de defensa, acá miren, huella digital, la microbiota en cada persona es diferente, ¿ya? Y nos va a defender de invasión de microorganismos extraños que no corresponden a esta microbiota. Y ahora les quiero presentar las enfermedades inflamatorias intestinales que vamos a tener, que nuestro colon puede estar inflamado o puede estar normal. Hay dos enfermedades principales. ¿Cómo se llaman? ¿Las conocen? Creo que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿no? Perfecto, Nicolás. Esas dos son enfermedades inflamatorias intestinales. Y van a tener distintas composición, por eso van a ser distintas una de otra, ¿ya? En la enfermedad de Crohn vamos a tener zonas sanas con tramos inflamados, ¿ya? Mientras que la colitis va a ser en un solo sector, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con respecto al tratamiento, ¿ustedes creen que la enfermedad de Crohn sea fácilmente operable? Exacto. ¿Y la colitis ulcerosa será operable? La colitis. Profe, yo tengo una duda ahí, ¿esos son los pólipos, ¿Sí? o no? No, los pólipos son distintos que esto. Esto es que se me va a inflamar el colon, ¿ya? No vamos a estos pólipos, que serían como estos nódulos, no van a ser no va a ser la inflamación como tal, ¿ya? En la enfermedad de Crohn vamos a tener unas fístulas que van a ser como que van a salir, y esas se pueden infectar, y ahí podríamos tener que extirparlas, ¿ya? Son fístulas, ¿ya? La colitis sí podríamos poder operarla porque son tramos, ¿ya? Y es un tramo el que está inflamado, entonces podríamos llegar a la cirugía para poder tratar esta enfermedad. Ya, acá les voy a dejar un poco de epidemiología, ¿ya? Que, por ejemplo, en nuestro país vamos a tener que hay una incidencia de 1.7 por cada 100.000 habitantes y prevalencia de 30 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y la colitis ulcerosa, no había mucho estudio en Chile, sino que es más en Latinoamérica, y tendríamos una prevalencia de 22.6 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo ocurre esto, chicos? Vamos a tener factores genéticos que van a estar predisponiendo a esta enfermedad, pero no sabemos cómo ocurre, y lo que ocurre es que van a entrar neutrófilos, ¿ya? Y células dendríticas van a entrar a nuestro epitelio gástrico, vamos a tener esta entrada que va a inducir la inflamación, y vamos a estimular también linfocitos B y linfocitos T, que van a generar anticuerpos acá, los IgA, los anticuerpos. Cuando uno busca estudiar estas enfermedades, va a estudiar los IgA, que son los anticuerpos de nuestro sistema digestivo, ¿ya? Y las células T, que también van a promover esta inflamación. Acá les voy a dejar los síntomas. La colitis ulcerosa solo va a afectar al colon, pero miren, la enfermedad de Crohn puede ir de la boca hasta la ano. Entonces, ¿cómo vamos a operar eso, chicos? ¿Ya? En cambio, aquí sí se podría hacer
una colestomía, ¿ya? Entonces sí podemos sacar esta afección que es continua de la parte afectada. ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Ya? Acá vamos a poder ver si hay algunos anticuerpos, si los IgA están aumentados. En la mayoría de estos trastornos, por ejemplo, como mencionaban ustedes antes, el reflujo, ¿qué podemos hacer para estudiar el reflujo? ¿Cuál es la técnica? ¿Ustedes conocen qué técnica podríamos utilizar para el reflujo? Endoscopía. La endoscopía, por lo tanto eso no es tanto de laboratorio, ¿ya? Sino que van a ser más imágenes, ¿ya? Aquí sí podríamos tener exámenes de laboratorio para investigar estas enfermedades, ¿ya? Que tengamos, por ejemplo, anticuerpos alterados, obviamente también la colonoscopía que va a permitir ver qué está ocurriendo en ese colon. Y tenemos la calprotectina fecal, ¿la conocen? La calprotectina, ¿la habían escuchado hablar alguna vez? Ya. La calprotectina es un indicador de inflamación, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a liberar desde los neutrófilos en el intestino. Entonces, finalmente, si nosotros tenemos este intestino inflamado, se libera la calprotectina y se puede encontrar en la muestra de heces, ¿ya? Y acá vamos a tener resultados negativos, resultados débilmente positivos y muy positivos. Entonces, si la calprotectina sale positiva, significa que habría una inflamación a nivel intestinal, ¿ya? Y también se puede hacer la colonoscopia, pero es más invasiva, ¿ya? Entonces, lo ideal es tratar de evitarla, ¿ya? Por otra parte, también, si está inflamado y hay un daño tisular, ¿qué podríamos encontrar también en las heces, chicos? Además de la calprotectina. La PCR. Profe, tengo una duda con eso. Usted dice que el marcador es la calprotectina, pero la PCR igual puede ser un marcador inflamatorio. No sé si se podría ver en las heces. Podría ser inflamatoria, pero no sé si podría, porque acá como nuestros neutrófilos van a entrar a mi epitelio gástrico, finalmente esta calprotectina pasaría a las fecas, ¿ya? No, yo tengo la idea de que la PCR lo más probable es que no pase a las heces, ¿ya? Que sea a nivel sanguíneo, ¿ya? Ya. Entonces no sé si podría ser un buen marcador, pero podríamos encontrar otras cosas en las heces. ¿Qué creen que podríamos encontrar? Acuérdense que la heces también era una muestra que llegaba al laboratorio clínico. ¿Qué creen que encontramos si hay daño en el tejido? ¿Sangre? Sangre, ya también podríamos encontrar sangre, ¿ya? Y también acá también en conjunto con los síntomas, súper importante, que podemos tener cólicos, podemos tener también diarreas, ¿ya? Acuérdense que uno de estos, había una diarrea, acá, tenemos una diarrea inflamatoria, causada por estas enfermedades inflamatorias. ¿Cómo se tratan? Ya, finalmente la enfermedad de Crohn puede darse en todo nuestro tubo digestivo, por lo tanto podría ser operable y se puede tratar con glucocorticoides, ya que vamos a inhibir el sistema inmune, inmunosupresores, y también hay terapias biológicas, ¿ya? Hay distintos tipos, podemos inhibir citoquinas, por ejemplo, y vamos a tener acá anticuerpos que van a actuar sobre estas citoquinas proinflamatorias, que van a desarrollar la inflamación. Entonces nosotros se han generado estas terapias que son biológicas porque son anticuerpos que se van a unir a estas citoquinas y van a impedir que estas actúen. Por lo tanto, que progrese la inflamación. Y acá tenemos, por ejemplo, el Humira, Remicade, ya esos son los nombres comerciales por si los escuchan por ahí. ¿Y cómo van a actuar? Acá tenemos, no sé si se ve muy bien, pero tenemos el TNF-alfa. El TNF-alfa debe unirse a su receptor y de esa manera va a estimular la inflamación. Si nosotros agregamos este anticuerpo, esto va a bloquear la interacción entre esta citoquina proinflamatoria
y su receptor. Y va a impedir esta inflamación que ocurre en la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Si tienen fístulas, o sea que finalmente vamos a generar la inflamación va a generar esto, como que van a como sobresalir y que se podrían infectar, pueden requerir cirugía, ¿ya? Pero es por un manejo de complicación, no por la enfermedad en sí. En la colitis ulcerosa sí vamos a tener una segunda línea que vamos a poder llegar a la cirugía, ¿ya? Hay que tratar de evitarla, ¿y cómo la evitamos? Inmunosupresores, antiinflamatorios, ya ahí podríamos sí inhibir los ácidos gástricos. ¿Por qué? Porque cuando llega al intestino, nosotros podríamos no lograr compensar esta acidez, y esta acidez va a generar que la inflamación que ya estaba se exacerbe, ¿ya? Y también estos anticuerpos anti-TNF. ¿Y cómo podemos hacer la cirugía, chicos? Miren, acá podemos tener esto inflamado, y lo que se hace es unir mi intestino delgado con finalmente con la parte del recto, ¿ya? Entonces acá vamos a unir el ileostomía, entonces acá vamos a cortar y vamos a generar que vamos a saltar el colon, porque es donde ocurre principalmente la colitis ulcerosa. Otra enfermedad que también va a ocurrir en mi intestino, acá también en el intestino delgado, porque es absorción, es la enfermedad celíaca, ¿ya? Acá, ¿alguien conoce a alguna persona con celiaquía o enfermedad celíaca? Chicos, ¿alguien conoce a alguien con celiaquía? Sí. Perfecto, ya. Es una enfermedad que igual se da harto en Chile, y es intolerancia permanente al gluten. ¿Ya? Esas personas no pueden comer nada que venga en el trigo, avena, cebada, por ejemplo, tallarines, pan, ¿ya? ¿Y qué ocurre acá? Nosotros teníamos nuestras vellosidades que van a permitir la absorción de este gluten. ¿Qué ocurre acá? En la enfermedad celíaca estas vellosidades se atrofian, por lo tanto no vamos a poder absorber, ¿ya? 1% de la población general, y se considera que hay un número importante de pacientes asintomáticos no diagnosticados. Por ejemplo, que uno, por ejemplo, tuviera diarrea frecuente, nunca se le va a ocurrir muchas veces que celiaquía. Es difícil estudiárselo, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, no, es que estaba estresado, entonces tuve diarrea porque estoy estresado, ¿ya? Entonces podríamos subdiagnosticar esta enfermedad. ¿Qué ocurre? Acá vamos a tener del gluten, va a venir la gliadina, y esto va a generar que se formen anticuerpos, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, las transglutaminasas. Vamos a tener otros anticuerpos que son contra el endomicio, ¿ya? Por lo tanto, si se generan anticuerpos, ¿ustedes creen que estos serían buenos para un diagnóstico? ¿Los podríamos aprovechar la formación de estos anticuerpos específicos para diagnosticar una celiaquía? Exacto. Entonces, estos anticuerpos se van a utilizar para estudiar y diagnosticar una enfermedad celíaca, ¿ya? Acá vamos a tener, por ejemplo, los síntomas. Vamos a tener normalmente síntomas digestivos, diarreas, dolores de estómago, ¿ya? En los niños, miren, va a haber irritabilidad, cambios bruscos de humor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no están absorbiendo estos nutrientes, ¿ya? Y podrían tener problemas de crecimiento. ¿Qué pruebas vamos a utilizar para detectar la celiaquía? Primero deberíamos ver sintomatología digestiva o extradigestiva, ¿ya? Tomando todos estos síntomas, ¿ya? Que alguien, por ejemplo, tenga diarrea, si, por ejemplo, come un plato con trigo, come tallarines, come pan, y que finalmente esto le genere dolores de estómago o diarrea, ¿ya? Anticuerpos positivos. No siempre se le dan celíacos, pero igual son una muy buena prueba, ¿ya?
también hay pruebas genéticas para estudiar si hay predisposición genética, ¿ya? Podríamos tener una biopsia, ¿por qué? Porque finalmente puede haber un daño intestinal, entonces también a través de una colonoscopia podríamos llegar a tener biopsia. Y esto es súper importante, chicos. Si uno corta el gluten, podemos decidir si tiene el diagnóstico o no. Si se pasan los síntomas, por ejemplo, vamos a poder confirmar que el gluten fue el culpable de estos síntomas. No hay tratamiento para la celiaquía, hay que adoptar una dieta sin gluten, chicos. Eso con respecto a absorción en el intestino y con problemas inflamatorios. ¿Alguna duda? Y finalmente vamos a tener el páncreas exocrino, el jugo pancreático. Ya el jugo pancreático vamos a tener bicarbonato. ¿Y a dónde va a ir el jugo pancreático? Al intestino. ¿Por qué es importante el bicarbonato? Porque vamos a neutralizar el ácido que va a venir del estómago. Y si recuerdan de la solemne, ¿cómo yo eliminaba bicarbonato? De manera patológica. ¿Cómo libero el bicarbonato de mi organismo? Por la diarrea, chicos. ¿Ya? Y una patología del páncreas es la pancreatitis. ¿Ya? ¿Cómo vamos a lograr ver que una persona va a tener esta inflamación en el páncreas? Vamos a tener que podemos detectar las enzimas pancreáticas que van a venir en este jugo pancreático, que son las alfamilasas y las lipasas, ¿ya? Y acá vamos a tener, porque van a venir principalmente del páncreas, y vamos a tener un límite de referencia, que no deberíamos encontrarlas en la circulación. Si las encontramos, va a mostrar que hay una pancreatitis, ¿ya? Y también vamos a poder ver la elastasa, que también va a ser una enzima que va a venir del páncreas, y esta la vamos a encontrar en las heces, ¿ya? Y si está disminuida la elastasa, vamos a tener que puede haber una insuficiencia pancreática, ¿ya? Tanto moderada como severa. Ojo que es exocrina porque esta es la función del páncreas que va hacia el intestino delgado. Por lo tanto, no es el endocrino, que tendríamos la insulina, el glucagón. Acá va a ser el páncreas exocrino, ¿ya? Entonces lo vamos a poder determinar por las amilasas, la lipasa y la elastasa en las heces. Y acá, chicos, un repaso. Vamos a tener que las úlceras pueden ser causadas por la Helicobacter pylori, por lo tanto podemos estudiar si hay anticuerpos contra la Helicobacter pylori. Podemos hacer una prueba de urea en el aliento, que es la que les mostré, y podría hacerse una biopsia endoscópica, ya, pero esto igual es más invasivo. Ya. La anemia perniciosa, que esa también se las voy a dejar con el mapa conceptual, que vamos a tener déficit de B12, y para eso, para poder estimular la absorción de la B12, vamos a necesitar el factor intrínseco. Por lo tanto, pueden haber anticuerpos contra este factor que impidan que haya esta absorción, y lo mismo contra las células que van a generar estos factores. La enfermedad celíaca, vamos a tener los IgA, recuerden siempre van a ser anticuerpos IgA, antiendomicio o antitransglutaminasa. Es importante que también esto venga en conjunto con una prueba de los IgA. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo todos los anticuerpos IgA, independiente de qué tipo de anticuerpos sea, voy a encontrar también problemas en los anticuerpos antiendomicio. Por ejemplo, que estos me salgan valores normales, pero es porque el grupo de los anticuerpos anti-IgA yo puedo tener un problema para generarlos, pero igual los estoy generando. Y esto puede causar un falso negativo. Entonces podemos tener déficit de IgA,
lo que muestra que los anticuerpos específicos antiendomicio y antitransglutaminasa también están disminuidos, pero no porque no tengo la celiaquina. La biopsia duodenal es la prueba definitiva, pero es invasiva, chicos. Si hay sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, por ejemplo, tengo una absorción, tengo una infección, o tengo problemas acá, este mismo podría ser la intolerancia a la lactosa, se realiza una prueba de hidrógeno, ¿ya? Entonces también se puede utilizar la lactosa, la fructosa para ver la mala absorción de estos azúcares, ¿ya? En el sobrecrecimiento bacteriano se va a utilizar la lactulosa, que la lactulosa no se suele hidrolizar, ¿ya? Y ahí podremos ver si hay muchas bacterias en nuestro intestino delgado. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, la calprotectina fecal, ya también, miren acá, lo que preguntaba Nicolás, sí hay un aumento de la proteína C reactiva a nivel del suero, ya, no a nivel fecal, y de leucocitos. Ya, para el diagnóstico concreto, si tenemos la calprotectina fecal alta, se debe realizar una endoscopía o una biopsia para generar el diagnóstico correcto, ¿ya? Puede ser endoscopía y colonoscopía si es que tenemos, por ejemplo, la colitis ulcerosa, ¿ya? Y finalmente, si tenemos problemas en el páncreas, por una pancreatitis o tenemos una insuficiencia pancreática, la concentración fecal de lactasa y también estudiar la amilasa y la lipasa. Eso, chicos, ¿alguna duda de sistema digestivo? No, profe. Esto igual pueden pegarle una mirada después, puede que haya ido un poquito rápido, así que cualquier duda, consulta, me pueden mandar correos o preguntarme el jueves. Profe, consulta. Recording stopped. Sí, ¿Más adelante existe la posibilidad de cambiar alguna nota de los controles? ¿O son los que están y eso? no, vamos a hacer un control recuperativo, ¿ya? Pero eso es lo más probable es que sea, tenemos que ver que sea justo antes de la solemne recuperativa, ¿ya? Porque ahí Ya, perfecto. tenemos una semana que vamos a poder ver lo de las evaluaciones, ¿ya? Pero sí hay control recuperativo. Gracias. Ya. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Krishna Araneda. Nicole Castro. Yanis Cofre. Presente, profe. Millaray Durán. Presente, profe. Sebastián Garcés. Presente, profe. Cristian Ibarra. Cristian. Ahí está, sí, en el chat. Javier Ibarra. Presente, profe. Álvaro Jiménez. Presente, profe. Nicole Leiva. Presente, profe. Joshua, ¿está por ahí? Presente, profe. Kevin Olivares. Presente, profe. Andrea Paredes. Presente. Danixa Paredes. Presente, profe. Camila Rojas. Ahí está. Cristian Valenzuela, no está. Alexandra Vargas.
Presente, profe. Y Nicolás también está. Súper, chicos. Si no tienen más dudas, se pueden ir a almorzar. Chao, profe, que esté súper bien. Chao, Cuídate. profe, que esté bien. Ah, igual usted, recuerden que hoy día en la tarde les subo el mapa conceptual, ¿ya? Ya, profe. Profe, consulta el último mapa que queda, ¿para cuándo es? Una semana, a partir de ahora, Hasta la... Ah, ya. Gracias, profe. para el próximo martes. Ya.